Bueno, hoy vamos a analizar la empresa Palantir, pues es una empresa tecnológica y también de defensa. Es una de las más sonadas últimamente que ha hecho muchas y muchísimas cosas con inteligencia artificial. Trabaja con el Pentágono, con el gobierno, con muchos países. La verdad es una empresa de software y lo que está haciendo muy bien. Pero me habían preguntado si podemos analizarlo y ver qué tan buena es la empresa como para empezar a invertir en ella. Y la verdad, personalmente, aún me sigue pareciendo cara. El precio objetivo que le están dando desde donde estamos es 31% de subida. Solo viéndole aquí, yo considero que aún no es buen momento para entrar. ¿Por qué? Porque la subida que tuvo esta empresa fue brutal, o sea, fue una verdadera locura. Ya es una empresa valorada en 350 billones, o sea, es muchísimo dinero. Sus ingresos son de 4.48 billones y su net income de 1.63 billones. Ahora, el tamaño que tiene la empresa de cierta forma ya no lo vuelve atractiva. Los movimientos que va a tener en una empresa de este tamaño son muy leves, muy pequeños, como para obtener una rentabilidad de... Nadie descarta que la empresa como tal es muy buena en lo que está haciendo, pero veamos cómo se ha comportado en lo que va del año está bajo 17%, en el año con año va arriba 17% y en los últimos 5 años va 554% arriba. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es esto, es su P/E ratio. El P/E ratio que está en esta empresa es muy por encima del sector, el sector de software y por los sectores que está abarcando. Es muy alto, es excesivo este P/E ratio. Ahora, invertir en la empresa como tal no es mala idea, pero aún considero que está muy cara la acción. Veamos un poco de sus finanzas. Tenemos unos ingresos desde el 2021, pues han ido creciendo de forma agresiva hasta lo que va del año. Tenemos su net income, que creció 299% en el último año prácticamente. Sus ganancias por acción también, obviamente por toda la subida que llegó a tener. Su free cash flow en el último año ha disminuido, que puede ser que estén haciendo un CAPEX, o sea, una reinversión de dinero. Y sus márgenes operativos. Hasta el 2022 eran negativos tanto su margen operativo como su profit margin. En el 2023 empezaron a ser rentables y prácticamente a 31 de marzo del 2026 van súper bien. Ahora, revisemos un poco más los esperados que le dan. El consenso es compra fuerte 8, compra 6 y hold 8. Ahora, no hay mucha diferencia, bueno, o sea, son 6 puntos de diferencia entre el mantener y el mantener en el compra fuerte. Hay uno que dice venta, no ha tenido bajas de calificación de momento, pero en enero se mantenía como hold la mayor parte porque la acción estaba súper alta. Ahora, el retroceso que ha tenido la acción, ha tenido un retroceso aproximado llegó a estar hasta 40% abajo el 20 de abril. Llegó a estar hasta 40% abajo de sus máximos de 205, llegó a estar en $125. Ya, en este punto, en la caída del 40%, hubiese sido un buen punto de entrada. Ahora, en donde estamos, no abriría yo posición, esperaría porque parece que sí va a regresar. ¿Y por qué les digo que parece que sí va a regresar? Porque los insiders de Palantir están vendiendo y siguen vendiendo. Vendieron en todita la subida. Estas últimas ventas son de abril 17, son 500 acciones, pero estos son los insiders, son los de la empresa y ha vendido bastante. Son los que están dentro de la empresa. Estos son en marzo, cuando estuvo en 145, o sea, son puras ventas de los insiders. Y ni siquiera fueron en máximos, los de aquí. Podemos ver que muchos vendieron, o sea, vendieron aquí incluso vendieron muchísimos en el pico, vendieron súper arriba desde noviembre del año pasado, empezaron a vender en toda la subida, y eso podemos evidenciarlo aquí, que vinieron vendiendo en toda la subida y aún no se evidencian compras. Veamos qué están haciendo las instituciones.
Vanguard acaba de agregar 0.73%, es marginal. El de BlackRock sí es representativo, son 2.56% de incremento en el portafolio. Morgan Stanley disminuyó 3.42%, ahora BlackRock agregó 4 millones de acciones y Vanguard agregó 1 millón de acciones. Los institucionales están, pero agregaron en enero 29, prácticamente esta compra está en pérdida y BlackRock también está en pérdida. Estas tres compras están en pérdida y son de los fondos más grandes. Ahora, un valor atractivo que estábamos comparándole aquí con otros del sector de software, que es lo que más se le puede comparar, pero también está en defensa. Entonces es un poco difícil comparar o a Palantir por el lugar en el que se encuentra, por el sitio en el que está trabajando. Los analistas pues le están dando una subida del 23 al 30% aproximadamente, pero en datos crudos le dan una caída aún del 30%, que estamos hablando de $100, que prácticamente viene siendo aquí el siguiente escalón. Aquí la siguiente caída, en donde sería muy interesante acumular. Para abrir posición no estaría mal como para hacer la inversión inicial, pero estoy casi seguro de que va a terminar topando los $100. ¿Por qué? Es una empresa que, a ver, los múltiplos que nos están dando aquí, los múltiplos que nos dan aquí, el P ratio y todas estas cuestiones de aquí, especialmente este de aquí, es la perspectiva futura que tienen de la empresa y la empresa debe poder cumplir esas expectativas. Si la empresa no cumple como tal esas expectativas, lo más probable es que tenga caídas agresivas y correcciones agresivas. Toda la subida que se dio fue porque era una empresa en la que prácticamente no tenía competencia en lo que se estaba haciendo. El momento en que la empresa sale y muestra sus productos, inmediatamente empieza a tener competencia. Palo Alto Networks no se ha ido a ningún lado. Eh, Fortinet tampoco se ha ido a ningún lado. Checkpoint tampoco se ha ido a ningún lado. Son empresas de hardware, sí, pero con la implementación correcta de software, con todo el tema de inteligencia artificial que está en auge en este instante, es muy probable que esas empresas también empiecen a hacer competencia de Palantir. Obviamente Palantir tiene su ventaja y como empresa no va a dejar de hacerlo mal, pero a nivel valores, o sea, a nivel inversión, es muy probable que tenga una corrección antes que una subida. ¿Por qué sucede esto? Cuando tienes una subida agresiva y eres el único en el sector, pues muy bien, tu, es valorada tu revalorización de valor accionario, o sea, se revaloriza y muy bien porque eres el único, pero ¿qué pasa cuando empieza a aparecer competencia? Pues tus números deben empezarse a equilibrar, tus números deben empezar a llegar a un punto racional en el que sea, valga la redundancia, racional y equitativo y equilibrado con las demás empresas. Entonces vuelves a una normalidad. Desde mi punto de vista, Palantir está fuera de su normalidad y aún no entra a una normalidad. Por eso le veo muy probable que sí que regrese a los $100 y en donde empiece ya pues las empresas llegan a un punto en el que están en este nivel, llegan acá, bajan, suben y se mantienen de cierta forma en un rango hasta que presenten algo más innovador o nuevos productos de los que están haciendo. Ejemplo de esto, pues es Microsoft, Meta, Amazon, que se mantienen dentro de un rango estructural en valor accionario. Ahora, otra cosa que pesa, que no me anima todavía a invertir en Palantir personalmente, es el market cap que ya maneja. El market cap que maneja versus el P/E ratio que está manejando, para mí representa un riesgo. Es una evaluación muy alta versus la competencia que estábamos buscando. Por ejemplo, Palantir está cotizando en 245x su P/E ratio, Snowflake en 85x, ServiceNow en 55x, Microsoft en 38x. Entonces, Palantir está cotizando muy por encima de de los múltiplos del sector. A ver, aquí analizamos más. Ya, aquí está. Palantir está en lo que dijimos en 230x a 250x y el sector de software se mantiene de 30x a 45x. El sector de defensa en 18x y 22x. Y las empresas de inteligencia artificial como Snowflake, CAI en 60x, 90x. Entonces, Palantir está muy por encima aún de los múltiplos, digamos, normales. Está aún, para mí, está aún muy sobrevalorada la empresa. Entonces, yo le veo más caída
¿qué subida? Porque la subida que le dan es marginal versus la subida que llegó a tener. La subida que llegó a tener fue de 100, 200, 250%. Y la subida actual que le están dando es apenas del 30%. Y también ya influye mucho el tamaño de la empresa como tal. Sus ingresos, quería ver los ingresos son 4 billones versus 350 billones de la empresa. El net income es apenas de 1.63 billones versus 350 billones del market cap de la empresa. Eso de cierta forma nos da una banderita roja, porque ¿cómo puede ser que una empresa de este tamaño genere un net income de apenas de este tamaño? Y si nos vamos a las estadísticas podemos ver su free cash flow, su su free cash flow, que es apenas de 2.13 billones. O sea, no hace mucho sentido aún las valuaciones en las que está, que apenas tenga, perdón, el free cash flow, aquí está, que apenas tenga un free cash flow de 2.10 billones versus el tamaño de la empresa como tal, y el tamaño de la empresa pues le está dando el valor accionario, obviamente, por las valuaciones en las que se encuentra. Algo más que podemos revisar aquí, ya vimos lo que están haciendo los insiders, los fondos, al menos los insiders, los que están dentro de la empresa siguen vendiendo. Y eso no es una muy buena señal, al menos siguen vendiendo, en las últimas semanas han estado vendiendo. La comparación de Palantir que hicimos en datos crudos, pues aún le dan una caída del 30%. Como para abrir una posición pequeña, actualmente no estaría mal, pero no como ya una posición fuerte. Yo la posición fuerte la empezaría a hacer por debajo de $100, ahí la empezaría a hacer. Eso con lo que respecta a Palantir. Algo más analizamos por aquí. Los múltiplos de Palantir estábamos analizando. ¿Qué nos da? Los competidores principales nos da Big Tech de Cloud, pues Microsoft, también por ahí podría estar Amazon Web Service. Y vemos qué más analizamos. A ver, los riesgos que tenemos, valoración premium es lo que estábamos conversando, que está muy sobrevalorado desde mi punto de vista. La volatilidad actualmente, la acción muestra señales de una tendencia bajista de corto plazo. Y esto pues ya viendo también lo que están haciendo los insiders y los grandes fondos, ¿no? Al menos los grandes fondos, las últimas compras que hicieron están en pérdida. Compraron en enero, veamos, ellos más o menos compraron en enero. Ellos estamos hablando de que compraron por aquí. O sea, compraron entre 140 y 160 y ellos están en pérdida. De hecho, ellos debieron haber hecho otra compra en este nivel de acá y no lo hicieron. ¿Por qué no aprovechas esa oportunidad de caída para entrar a una empresa que supuestamente está muy bien? Algo más que revisamos por aquí. Esto es importante, es la concentración de clientes. Ya, Palantir aún depende de contratos gubernamentales masivos. Si se le llegan a acabar ciertos contratos con el gobierno, pues la acción estoy seguro de que caería agresivamente. Es muy importante, no es como Microsoft o Amazon, que tienen muchísimos clientes a nivel mundial incluso, pero Palantir depende netamente actual de los contratos gubernamentales, por el tema de defensa, inteligencia artificial y todo lo que están haciendo en el Pentágono. Este es el resumen que tenemos con Palantir. Estén atentos a próximos análisis de empresas.